Hola a todos y bienvenidos a un vídeo de mi canal Todo un Geek. Hoy os traigo un vídeo muy especial donde os voy a ordenar las películas de Harry Potter de la peor a la mejor, según mi criterio personal. Antes de empezar, quiero aclarar que no voy a tener en cuenta las películas de Animales Fantásticos, ya que son una saga aparte y merecen su propio análisis. Además, este vídeo contiene spoilers de todas las películas, así que si no los habéis visto, os recomiendo que lo hagáis antes de seguir viendo este vídeo. Dicho esto, vamos a empezar con el ranking. En el puesto número 8 tenemos a Harry Potter y la Cámara de los Secretos. No me confundáis, no creo que esta película sea mala, pero sin duda es la peor de las 8 películas de Harry Potter por diferentes motivos. Es una película con una trama muy lenta y bastante aburrida en algunos momentos, y además solamente sirve para introducir a Voldemort con el Marvolo Rider. Además está el personaje de Dobby, el elfo doméstico que solamente da por culo toda la película, y el basilisco, la serpiente gigante que sale al final, que es horrible. La película tiene una duración de casi 3 horas, lo que le hace una película muy pesada de ver. Además tiene algunos efectos especiales muy malos, como el de la araña gigante de Aragog, que parece de plástico literalmente. La película tiene un 82% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, pero yo creo que merece la 8ª posición. En el puesto número 7 tenemos a Harry Potter y la Orden del Fénix. Esta película se sitúa aquí porque básicamente sirve para introducir al ejército de Dumbledore, un grupo de estudiantes que se preparan para luchar contra Voldemort y sus seguidores. La película carece de un buen villano la mayoría de la cinta, ya que, solamente está Dolores Umbridge, la nueva profesora de defensa contra las artes oscuras, que es insoportable y no tiene nada que ver con el conflicto principal. Lo único que realmente tiene importancia de toda la película es el final, cuando pelean contra los mortífagos, los aliados de Voldemort, y las muertes que se producen en esta cinta. La película tiene un 84% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, pero yo creo que le falta emoción y acción, por eso se sitúa en el puesto número 7. En el puesto número 6 tenemos a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1. Esta es la primera parte de la última entrega de Harry Potter, y es una película muy disfrutable para los amantes de las novelas de J.K. Rowling. Esta se centra mucho más en los diálogos, la historia y es bastante fiel a los libros. Esta tiene un ritmo más lento y pausado, pero eso es gracias a que está más basada en los libros y simplemente es una introducción para la parte 2, por lo cual debe de tener un poquito más de texto para introducirte esta. La película tiene un 77% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, pero yo creo que le sobran algunas escenas, como la del baile entre Harry y Hermione, que no aportan nada a la trama. La película tiene momentos muy buenos como la vida del Ministerio de Magia, el cuento de los 3 hermanos o la muerte de Dobby, que nos hace llorar a todos. En el puesto número 5 tenemos El Príncipe Mestizo. Esta película es una de las más oscuras y tristes de la saga, ya que nos muestra el pasado de Voldemort, el secreto de Snape y la muerte de Dumbledore. La película tiene un 84% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, pero yo creo que tiene algunos problemillas. Por un lado, la película se centra demasiado en el romance entre los personajes, lo que hace que se pierda el foco de la historia principal. Por otro lado, la película deja fuera algunos detalles importantes de los libros, como el funeral de Dumbledore o la batalla de Hogwarts, que se traslada a la siguiente película. La película además tiene escenas muy emotivas, como la de la cueva donde Harry y Dumbledore buscan un Horcrux o la de la torre donde Snape mata a Dumbledore, revelando su verdadera lealtad. En el puesto número 4 tenemos La Piedra Filosofal, la primera película de Harry Potter, la cual nos hizo adentrarnos en este mundillo, donde se nos presentan todos los personajes, los magos, Hogwarts y todo. Es una película muy tierna, donde vemos como nuestro trío de protagonistas forjan su amistad y se enfrentan a su primera aventura. Aunque no es la mejor de todas las películas en cuanto a guión, efectos e historia, es una película que siempre recordaremos por ser la primera de todas, por transmitir esa calidez en Hogwarts y el meme de No Ron. You're free to check the king. No, Ron, no! Si bien es cierto que hay una cosa que no me gusta de esta película y es su villano, el profesor Quirrell, que ni recuerdo su nombre, no hace nada en toda la película y de repente nos dicen, mira, es un villano. Un villano muy poco recordable, sin carisma ni presencia. Por eso creo que esta película merece este puesto. La película tiene un 81% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, pero yo creo que es una película muy inocente y simple comparada con las demás como para tener tan alta puntuación. En el puesto número 3 tenemos a Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Aquí mucha gente me va a tirar hate, ya que es la favorita de muchos, pero hay que admitir que no es la mejor por mucha diferencia. Es una película carente de argumento, sentido y lógica. Nos presenta a nuevos personajes con potencial, pero sin desarrollarlos, como Viktor Krum, el campeón de Durmstrang, que se enamora de Hermione sin ningún motivo alguno, o Fleur Delacour, la campeona de Beauxbatons o como se pronuncie, que no hace nada relevante en toda la película.
Lo peor de todo es que la muerte de Cedric Diggory, el campeón de Hogwarts, me fue muy indiferente por el poco desarrollo que le dieron a lo largo de la cinta. Es más, es que lo ves 4 veces en toda la película y solamente es para joder a Harry. Creo que pudieron hacerlo muchísimo mejor, pero pese a todos esos defectos, la verdad es que es una película muy disfrutable. Tiene pruebas trepidantes, momentos épicos y buena animación. Además, la película donde vuelve el Señor Oscuro a la vida, lo que cambia todo el rumbo de la saga. La película tiene un 88% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, por lo cual se nota que es una película muy amada por los fans de Harry Potter. Pero yo creo que es una película muy regular y con algunas lagunas. Por eso se merece este puesto. En el puesto número 2 tenemos Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, la película donde termina todo, una película llena de sentimientos, batallas y momentos clave de toda la saga. Una de las mejores películas sin dudas en cuanto a guión, efectos, personajes, etc. La verdad es que no puedo recriminar nada a esta película, tiene buen ritmo, buenas escenas de acción, dolor, tristeza, todo lo que uno busca en la última entrega de esta saga. La película tiene un 96% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, por lo cual sabemos que es una muy buena película ya que tiene una de las mejores valoraciones de Harry Potter. Esta la convierte en la mejor valorada de todas, es más. La película tiene momentos inolvidables como la batalla final de Hogwarts, donde vemos a todos los personajes luchando contra las fuerzas del mal, el duelo entre Harry y Voldemort, donde se decide el destino del mundo mágico, o la escena del epílogo, donde vemos a los protagonistas 19 años después despidiendo a sus hijos en el andén 9 3/4. Es una película llena de emoción, sentimientos y es que vamos, es la última. Por todo eso yo creo que merece este puesto. Y por fin, en el puesto número 1, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Esta es mi película favorita de la saga porque creo que es la que tiene un mejor equilibrio entre la magia, el misterio, el humor y el drama. Es una película que cambia el tono de las anteriores haciéndolo más oscuro y más maduro, pero sin perder todo aquel encanto y la diversión del mundo de Harry Potter. La película nos presenta nuevos personajes que son muy importantes para la historia como Sirius Black, el padrino de Harry que se escapa de la prisión de Azkaban y que tiene una conexión con el pasado de sus padres, el profesor Lupin, el nuevo maestro de defensa contra las artes oscuras que resulta ser un hombre lobo y un viejo amigo de la familia Potter, y Peter Pettigrew, el traidor que entregó a los padres de Harry a Voldemort y que se esconde bajo la forma de una rata, en concreto la rata de Ron Weasley. La película también nos introduce a los Dementores, unas criaturas terroríficas que chupan la felicidad de las personas y que custodian la prisión de Azkaban. Los Dementores representan el miedo, la depresión y la soledad, y son un gran desafío para Harry, que tiene que aprender a enfrentarlos con el hechizo de Patronus, una forma de magia muy poderosa y personal que invoca a un animal protector. La película tiene muchas escenas memorables, como la primera aparición de los Dementores en el tren, el vuelo de Harry con el hipogrifo Buckbeak, la clase del Bogart con el profesor Lupin, el ataque del hombre lobo en la Casa de los Gritos, el rescate de Sirius con la ayuda de Hermione y su giratiempo, y el final con el Patronus de Harry salvando a su yo pasado y a su padrino. La película también tiene un gran sentido del humor, con momentos divertidos como la escena del autobús noctámbulo, las bromas de los gemelos Weasley, el mapa del merodeador, el coro de ranas, el puñetazo de Hermione Malfoy y el gesto de Harry contra la tía March. La película es una obra maestra del cine fantástico que combina la emoción, la aventura, el suspense y la ternura con unos personajes que crecen y evolucionan y con una historia que nos atrapa y nos emociona. Es una película que nos hace sentir como niños, pero que también nos hace reflexionar sobre los temas como la amistad, la familia, el destino, el perdón y la valentía. Por todo esto creo que Harry Potter y el prisionero de Azkaban es la mejor película de todas y una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Espero que os haya gustado mi análisis y si tenéis alguna opinión diferente podéis dejarla en comentarios. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.